buenas tardes, yo soy el doctor Pedro Ernesto Vargas, soy pediatra y neonatólogo, trabajo aquí en los consultorios médicos Paitilla. Quiero agradecerle al Centro Médico Paitilla la oportunidad de poder ofrecer a la comunidad información sobre temas médicos importantes. Hoy quisiera conversar algo sobre la enfermedad del papiloma humano y la vacuna del papiloma humano, porque es importante para la comunidad conocer cuáles son los riesgos de sufrir esta enfermedad y cuáles son las poblaciones más frecuentemente afectadas. Es importante también reconocer que desinformación alrededor de esta vacuna obedece más bien a pasiones que a información científica, y eso es lo que yo pretendo dar. La enfermedad por el papiloma humano, que es un virus, se adquiere esencialmente por relaciones sexuales. Ustedes podrán preguntarse entonces por qué se lo damos a niños de 9 años. Porque vacunamos para prevenir y tenemos que vacunar antes de que la enfermedad se presente, porque el paciente se exponga al virus en edades tempranas. Y en nuestro medio, por ejemplo, actividad sexual existe en niños alrededor de los 14 años. Así que lo que nos proponemos es evitar, no que se tengan relaciones sexuales, evitar que cuando se expone el paciente a el virus se pueda proteger. Así que el concepto es de prevención, es un concepto de salud pública, no es un concepto de otro orden. La infección por papiloma humano es importante por una esencial situación, que es la provocación o producción del cáncer uterino en las mujeres y hoy día el cáncer bucal y orofaringeo en los varones. Las estadísticas de los Estados Unidos, que son las que tenemos más completas, nos dicen que hoy día la mayor parte de los cánceres de boca, lengua, amígdalas y la cavidad bucofaringea en varones ya no es producido por el cigarrillo, por la irritación crónica del cigarrillo, sino por la infestación de virus del papiloma humano. Así que se ha optado por vacunar también a los varones, porque si ustedes recuerdan, las primeras vacunaciones se hicieron exclusivamente en niñas. Y la vacuna del papiloma humano contiene 4 de los serotipos de los 200 y más serotipos de virus del papiloma humano que existen. 4 de los serotipos, de los cuales 2 producen enfermedad seria y 2 producen enfermedades menos serias. Sin embargo, ya hay disponibilidad también para una vacuna nueva de 9 serotipos, en donde se consideran también los otros 5 serotipos de enfermedad seria. Esta vacuna es una vacuna compleja, se aplica 3 dosis en un periodo de 6 meses, se aplica desde los 9 años hasta los 26 años. No hay ninguna autorización en salud pública ni en los estudios de biología que sugieran que esta vacuna se debe poner en pacientes mayores de 26 años. Pero la aplicación a los 11 o 12 años de edad parece ser la que mejor producción de anticuerpos da. Sin embargo, el pediatra debe estar dispuesto a vacunar desde los 9 años de edad a sus pacientes y como parte de su calendario normal de vacunaciones. Dicho esto, puedo pasar a contestar algunas de sus preguntas. La primera pregunta dice si la vacuna tiene algún efecto secundario. Esa es una pregunta buena porque hay que entender que todas las vacunas tienen efectos secundarios. Desde el dolor en el sitio de inyección hasta algunos efectos sistémicos como fiebre o malestar general. Eso es frecuente. Cuando una vacuna es aprobada para ser utilizada de forma regular, se han ya puesto en la balanza los efectos adversos de la vacunación contra los efectos benéficos. La balanza favorece significativamente a la vacunación con el virus del papiloma humano. Quizás una de las vacunas más eficaces o eficientes, porque el 90% de los vacunados alcanzan niveles protectores contra la infección, que significa, porque esta vacuna hay que considerarla como una vacuna contra el cáncer, que significa una protección contra el cáncer uterino en las mujeres y contra el cáncer genital y orobucal en los varones. En el término de tiempo que tenemos de estar vacunando contra la vacuna del papiloma humano, sí se ha visto ya en los Estados Unidos, donde las estadísticas, vuelvo y repito, ya se están llevando a cabo sobre esto, una disminución hasta de un
64% en la incidencia de la infección por el papiloma humano en las poblaciones de adolescentes en los Estados Unidos. Esa misma respuesta debemos obtenerla en otras latitudes. No corresponde necesariamente a una población en particular, sino donde se llevan las estadísticas. La siguiente pregunta es si existe alguna condición en el paciente que impida colocar la vacuna. Yo soy vacunador empedernido, si queremos usar el término, y yo ni siquiera suspendo vacunación en un paciente que tenga alguna enfermedad febril leve o malestar por un resfriado. Realmente la contraindicación más importante en la vacunación en general, y a eso se aplica esta vacuna, es que se sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. De otra manera no es necesario suspender la vacunación por enfermedades leves que estén ocurriendo en el momento. Definitivamente que se debe respetar la decisión del paciente o de sus padres, en los casos de los menores, de vacunar o de no vacunar. Pero el pediatra tiene la obligación de ofrecer la vacuna en cada visita correspondiente después de los 9 años de edad. Hay una tercera pregunta sobre cuáles son los síntomas de la infección por el papiloma. Curiosamente, la infección por papiloma puede pasar asintomática y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta infección. No hay que tener síntomas como en otras enfermedades del aparato sexual o reproductivo, ni hay tampoco síntomas sistémicos generales cuando uno tiene la infección. Hay manifestaciones sí de algunas de ellas, por ejemplo en algunos de los subtipos en donde el papiloma produce lesiones visibles en el glande del pene masculino, por ejemplo, que son unas placas, podría verse incluso en los genitales externos de la mujer. Pero otro tipo de síntomas como molestias para orinar o secreciones vulvares o de la uretra masculina, como se ve en enfermedades como por ejemplo la gonorrea, no hay. Y es por eso que el diagnóstico de esta enfermedad se hace en base a exámenes rutinarios que suelen realizarse en los consultorios, sobre todo ginecológicos. Y excepcionalmente en estas situaciones en donde las lesiones cutáneas son visibles. Pero el paciente nunca se va a sentir enfermo. El paciente no va a dar síntomas de dolor de cabeza, ni de fiebre, no va a dar molestias de ningún otro tipo. Así que es muy difícil, a no ser que uno conozca su población, de que esto ocurra. Pero hay poblaciones de riesgo, particularmente las poblaciones que tienen actividad sexual promiscua, actividad sexual temprana, actividad sexual con muchos compañeros sexuales. Ellos son todos candidatos a tener estas infecciones y tenerlas mucho más temprano. El gran problema con el papiloma humano es el cáncer. Y entre niños, se dice no vacunados, 1 de cada 160 van a desarrollar alguna forma de cáncer secundario al papiloma humano. Así que sí es importante la vacunación, porque se está vacunando no solamente contra una infección, sino que se está vacunando contra el cáncer. Y su eficacia está muy probada, su eficacia no tiene dudas, y los efectos adversos que produce la enfermedad son muy pocos. Ustedes probablemente tengan la impresión de que produce efectos importantes. Pasaré a eso después que contesto la siguiente pregunta, que es si el virus del papiloma tiene cura. Es interesante porque el virus del papiloma, la infección por el virus del papiloma en las mujeres corre básicamente tres formas. En una, la presencia del virus se reconoce, ya sea a través de una prueba de Papa Nicolau, por ejemplo, y después de un tiempo desaparece. En otras mujeres la infección aparece y se mantiene, pero sin producir mayores molestias. Y en otras pacientes infectadas con el papiloma, la infección evoluciona hacia las formas serias de ella. Así que sí hay pacientes que se curan sin ningún tratamiento,
Hay otros pacientes que requieren tratamiento, sobre todo aquellos pacientes que presentan lesiones tipo chancroide en los genitales externos. Pero hay pacientes que se pueden curar sin tratamiento alguno. Eso no es un argumento para no vacunar, porque yo no sé quién va a ser inmunológicamente tan competente como para no enfermarse seriamente o para no desarrollar un cáncer. Así que el propósito es precisamente prevenir el cáncer, más que prevenir la infección, el cáncer. Sin embargo, para prevenir el cáncer definitivamente hay que alejarse de la infección a través de la vacunación. Entonces, realmente no hace falta enfatizar eso, porque la vacuna, la primera vacuna, que en un alto porcentaje de los vacunados previene esta forma nefasta de cáncer, que tiene una mortalidad altísima. En Panamá el 17% de los nuevos cánceres son producidos por el papiloma humano y el 12% de ellos llevan a la muerte del paciente. Hay una pregunta que dice que si mi hijo padece de este virus, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es ser evaluado por un médico. Si hay lesiones externas que requieren tratamiento, se les da. Si no, se les hace observación en el tiempo. Ellas se van observando en el tiempo, cómo evolucionan. Muchas de ellas, como dijimos antes, pueden desaparecer. En el varón, realmente es más difícil contraer el virus del papiloma humano que a la mujer. Quizás porque las mucosas de la vulva y los órganos genitales externos de la mujer son más susceptibles de ser invadidas que las mucosas del glande masculino. Pero volvemos a lo mismo, el diagnóstico de tener la infección no significa que hay que dar un tratamiento inmediato a eso. Eso se sigue, se evalúa periódicamente y dependiendo del grado de compromiso se toma la decisión de tratar en una forma u otra. En las niñas o en las mujeres adolescentes y en las mujeres adultas, el ginecólogo entrenado para eso. En los varones usualmente esto lo maneja el urólogo, no el pediatra. Queríamos enfatizar algo sobre lo que se suele decir de los efectos adversos de esta vacuna. Si ustedes recuerdan, y lo traigo a colación porque es una pregunta que me hacen todos los días en el consultorio, hubo un escándalo, como todos los escándalos, de unas niñas en Colombia que habían presentado cuadros hasta de convulsiones, caían inconscientes después de una vacunación con la vacuna del papiloma humano. Eso fue muy cerca de la época que también en Panamá, en la provincia del Darién, se habló de algo parecido y que alguien, de una manera, no sé si suspicaz o de otro tipo, dijo que había que exorcizarlas. Lo que se aprendió de Colombia, y que fue una investigación que hizo la Universidad de Miami y luego el CDC, que es el Centro para Control de las Enfermedades Comunicables o Contagiosas, que se movieron a esa región en Colombia, es de que realmente estas niñas habían presentado un cuadro que no obedecía a ningún elemento de la vacuna ni a la vacunación, que muy probablemente había sido algo relacionado con intoxicación por algunos estupefacientes. Así que se van a oír siempre, se van a oír cosas en contra de las vacunas. Hay una cultura contra la vacuna, así como debe haber una en favor de la vacuna. El problema de la cultura contra la vacuna es que se basa en hechos irreales o ficticios o en asociaciones que la gente hace sin ninguna comprobación científica. Y eso tiene un gran problema porque estos problemas de salud pública no se pueden manejar de esa forma. Hay que ser serios, hay que ser científicos, hay que ser objetivos y se está tratando de cuidar o proteger poblaciones grandes. Así que cuando ustedes oigan esto, siempre piensen, igual que con las otras vacunas, de que si bien es cierto que el anuncio de algo que podría ser un efecto adverso debe ser investigado con seriedad, que también es cierto que una vez eso se ha aclarado, no debe seguir la presunción de que precisamente la vacuna produce estos efectos. Yo recuerdo hace unos años, al principio, yo estoy vacunando con esta vacuna desde hace como ya 6 años o más. Hubo también otra noticia de que unas niñas en España, en Madrid, habían terminado cuidados intensivos después de vacunarse con esta vacuna.
Yo les puedo decir algo, el efecto agudo de la vacuna es que los niños, sobre todo las niñas, y a mí no me ha pasado todavía en ninguna, se pueden desmayar, como se desmaya con otras vacunas. Produce dolor, pero a veces hay gente que con solo ver la aguja se desmaya. Pero no hay un efecto agudo que produzca una reacción tipo shock anafiláctico que uno podría esperarlo. Esa es una reacción que no se puede predecir en individuos que son alérgicos a alguno de los componentes, pero eso no lo he visto ni se estima que sea frecuente. Yo tuve el cuidado de entrar al sitio del hospital en Madrid, donde decían que se habían hospitalizado a las niñas, y mirar las declaraciones que habían hecho los médicos de ese hospital sobre esa situación, y no tienen nada que ver con lo que estaba en las redes. Las redes son una excelente fuente de noticias y un origen de bochinche y de cosas que realmente no son reales. Hay que tener mucho cuidado para saber filtrar las noticias. Ustedes tienen que tener el convencimiento de que los médicos no tenemos ninguna intención de enfermar a los pacientes, de todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es sanar a los pacientes, prevenir a los pacientes de adquirir enfermedades. Y si bien es cierto que la medicina recoge mucho de sus experiencias para mejorar en ese sentido, es en base a información objetiva de toda la evolución de las enfermedades. Si miramos, por ejemplo, los portadores del virus del papiloma humano, en los países desarrollados el 5 al 15% de las mujeres lo portan, y en los países en vías de desarrollo el del 10 al 15%, en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica el 14% al 17% de las mujeres son portadoras del virus del papiloma humano. En los hombres es alrededor de un 5%, quizás por estas cosas que mencioné antes, de que las mucosas de los órganos genitales de las mujeres son mucho más susceptibles a ser invadidas y a mantenerse allí. El 70% de las mujeres que ya llevan 2 años de relaciones sexuales y que son preferentemente adolescentes son portadoras del virus. Así que esa es la población que nosotros queremos apuntar y proteger, porque nosotros no somos moralistas en el sentido de decirle a la gente usted no puede hacer esto o lo otro. La gente generalmente lo decide. El médico puede tener el manejo ético de hablar sobre su opinión con respecto a cosas de la intimidad del paciente, pero nosotros tenemos que proteger a los pacientes con la vacuna, y eso no es una licencia para que vayan a tener relaciones sexuales. Hay una pregunta interesante. Estoy embarazada y estoy en tratamiento por el virus. Mi bebé puede contagiarse. El contagio del bebé por el virus del papiloma humano del bebé antes de nacer realmente no está descrito. Es durante el nacimiento que podría ocurrir. Y una de las lesiones interesantes que uno pudiera ver, yo no he tenido ningún paciente de esto, pero eso está bien descrito en la literatura, son papilomas en la laringe. Y uno lo sospecha en niños que comienzan a presentar disfonía, o lo que la gente comúnmente conoce como ronquera. Y eso es por su paso a través del canal vaginal durante el nacimiento. Si en el canal vaginal hay una concentración importante del virus del papiloma humano, que además contamina las secreciones propias de allí. Una transmisión del virus del papiloma humano a través de la sangre en el feto, no recuerdo que esté descrito en la literatura, pero sí es a través del paso por el canal del parto, que es cuando puede ocurrir. Habíamos hablado también de que la conducta sexual del individuo es uno de los factores más importantes en la adquisición o un factor de riesgo para la adquisición del virus del papiloma humano. El otro, para que no se sorprendan, es el tabaquismo. Es otro factor que contribuye a eso. Y el estado inmunológico del paciente. Pacientes con enfermedades inmunológicas que le disminuyen su capacidad de protegerse contra la infección suelen ser individuos que podrían estar más propensos a esto. Por lo menos tienen ese factor de riesgo. Yo quiero señalar algo. En el 2014, en Panamá, se reportaron 3.985 casos de infección por el virus del papiloma humano. En el 2015
se reportaron 4.911 casos. Y en los primeros 6 meses de este año ya llevamos 2.335. Si nosotros logramos bajar eso, podría ser que es por el hecho de que estamos comenzando a insistir en la vacunación. El Ministerio de Salud Pública está vacunando desde octubre del 2008 a todas las niñas que alcanzan los 10 años de edad. Y lo hacen en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. Desde este año se acaba de anunciar vacunar a los varones también desde los 10 años de edad. Ustedes se preguntarán por qué de los 10 años de edad. Bueno, uno es de que la recomendación inicial es de que sea de los 9 años en adelante. Dos, de que ningún Ministerio de Salud puede vacunar a todas las edades, porque la población, si nosotros tenemos que la población de jóvenes en Panamá constituyen casi el 70% de la población, es imposible que alguien pueda cubrir esos costos. Al poner una línea en la edad de los 10 años, lo que se consigue con eso es que eventualmente todos los pacientes van a estar vacunados. Hay una pregunta en el sentido de que si es posible que se contagie el virus por algún otro contacto que no sea sexual. Sí, sí se cree que no tiene que haber contacto genital sexual, pero también hay contacto que la gente no considera sexual y que lo es, como son las relaciones, por ejemplo, anales, o el sexo oral, que esa es la razón por la cual en Estados Unidos el papiloma humano constituye la primera causa de cáncer orobucal en los varones. Y se considera que probablemente ciertas mucosas que son más susceptibles al virus puedan ser contaminados por alguien que lo tiene en sus genitales y produce luego contacto con otras mucosas. Pero no se transmite por el sudor, no se transmite por el sudor. Yo creo que hay cosas que son realmente intolerantes y esta es una de esas. Me molesta mucho ese tipo de argumentos para hacer favorecer un punto de vista. Me recuerdo en la época cuando se comenzaba a hablar del virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA, que se decía que se transmitía por el beso, que se transmitía por las lágrimas, que se transmitía por todas partes. Hay que ser bien puntual porque uno no puede crear pánico para instalar o instaurar una política de salud pública. Y en ese sentido los ministerios son muy cuidadosos y eso hay que aplaudirlo porque la responsabilidad social es grande y no podemos crear situaciones que no existen para mantener a la gente en la punta de los pies. Ese tipo de docencia pasó de moda hace muchísimo tiempo. ¿Es prudente colocar estas vacunas en las escuelas? Yo creo que es una manera de hacerlo porque en las escuelas están los niños de estas tempranas edades y los adolescentes. Lo más importante es llevar un buen récord de quienes se vacunan, tener la autorización de los padres. Nosotros hasta para vacunar polio y difteria, tuberculina, tétanos, nos pedimos autorización de los padres. Esa idea también de que las cosas se hacen sin autorización de los padres y que se pasa por encima de la potestad de los padres es también falso, no hay tal cosa. Debe haber una autorización de los padres para vacunar, no porque sea la vacuna del papiloma humano, para vacunar. Y eso vale la pena enfatizarlo. Las escuelas es muy fácil porque allí están los niños. A los centros de salud pueden llegar los niños generalmente cuando están enfermos y hay políticas en ciertas áreas de no vacunar a niños enfermos. Así que las escuelas son un buen lugar para empezar a vacunar y llevar un buen récord y recordar que hay una segunda dosis un mes después o 2 meses después y que hay una tercera dosis 6 meses después. Ahora me toca solamente decirles que si quisieran más información sobre esto, yo tengo un sitio en la web donde pueden ingresar, Pedro E. Vargas, www.pedroevargas.com, y ahí hay varios artículos sobre esta enfermedad. Muchas gracias otra vez al Centro Médico Paitilla por invitarnos a compartir con ustedes alguna información científica, seria, objetiva sobre un problema importante. Muchas gracias.